me encontré una frase que quiero leerles y que dice así: la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Esta la dijo José de San Martín. Es interesante ver cómo este pensador analiza la soberbia en aquellos que la practican, en aquellos que ostentan esa altivez, ese orgullo, y lo trata José de San Martín como una discapacidad. Yo entiendo aquí, y es mi propia concepción de esta discapacidad, que quien tenga la soberbia, quien ejerza esa forma de ser ante los demás de superioridad, es porque tiene limitaciones de saberes, que no entiende la vida, que no conoce las cosas del ser humano, que no se entiende a sí mismo. Pero también quien actúa con soberbia puede tener una limitación de raciocinio. Además de no saber algunas cosas, no se interesa por razonar, por analizar, por estudiar, por cuestionar. Y es ignorante en cuanto a la forma de su pensar y de actuar, sobre todo ante los demás. También puedo decir, hablando de la discapacidad de aquellos soberbios, que tienen una limitación de distinción. En otras palabras, no son capaces de entrar a comparar y menos a definir lo que realmente viven y lo que, y aquí es interesante decirlo, que no entienden que su estado de altivez y de orgullo los está llevando a la destrucción. Hoy quiero compartir un tema con relación a la soberbia que he titulado La razón puede doblegar al soberbio. Y la Biblia nos muestra personajes con esta discapacidad, hablando de aquellos que son altivos, orgullosos, soberbios. Y he escogido un pasaje bíblico que tiene que ver con un hombre, un rey, que esas ínfulas basadas en su categoría, en su liderazgo, en su poder y en esa corona que ostenta, va a mostrarse como alguien que tiene ese tipo de limitaciones. Veamos el primer punto de esta parte de la historia de un hombre que se llamó Nabucodonosor. En el libro de Daniel, capítulo 4, los versículos del 28 al 30 dicen así: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y lo llamo insensato porque no piensa, no analiza, no entiende que el poder que tiene lo ha dado Dios. Si nos ponemos a meditar en este versículo 30, vamos a encontrar las expresiones de la prepotencia, de el poder que tiene sobre sí mismo y de cómo se considera delante de Dios y delante de los demás como aquel poderoso, como aquel que ha creado, como aquel que ha desarrollado y como aquel que ha dispuesto todo para que se dé lo que él llama la Gran Babilonia. Fíjense estas pequeñas frases: yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para mi majestad. Esa manera de expresarse este hombre deja por fuera toda intervención, en este caso de Dios, para que él haya alcanzado tal categoría, tal posición, y no entiende que sin la ayuda de Dios, que ya empieza a conocerlo, porque Nabucodonosor en este punto de la historia tiene referencias de un Dios poderoso, de un Dios creador, de un Dios que hace grandes y extraordinarias obras. La insensatez, pues, de Nabucodonosor lo lleva a despreciar todas aquellas fuerzas
disposiciones, facilidades, las maneras en las que fue ayudado y orientado por Dios para que él pudiera lograr esta monarquía. Esa forma insensata, pues, de no reconocer a Dios en su vida es lo que planteamos acerca de la soberbia. El soberbio es ciego, no tiene análisis de la vida, no entiende lo que ha hecho, no da el crédito a quien le ha colaborado, a quien le ha orientado, a quien le ha facilitado. Este es el sentir del soberbio. Es un sentir que le hace prepotente, que le hace altivo, que en cierto sentido desprecia lo que otros, sin saberlo, han hecho por él. Y por supuesto, el soberbio es insensato. No tiene moderación en su lenguaje, en su expresión de lo que ha logrado, de lo que tiene. Y entonces eso lo hace estar en riesgo de ser castigado por su altanería, cosa que le pasó al rey Nabucodonosor. Lo interesante aquí de este pasaje bíblico que estamos estudiando es que este rey tuvo un sueño de unas revelaciones que eran necesarias ser interpretadas por el profeta Daniel. Y lo hizo. Le advirtió a este rey que le vendría una situación complicada, difícil, que Dios le quitaría ese orgullo, ese egocentrismo, esa soberbia, se la quitaría y lo anularía al punto de convertirlo en una bestia. Hay un texto que nos muestra la forma en que Daniel le alerta a este rey. Quiero leer ese texto. En el capítulo 4 de Daniel, versículo 27, dice: Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Palabras, pues, de Daniel a este rey. Por supuesto, el altanero, el orgulloso, el altivo, el soberbio no acepta consejos, no acepta orientación y menos no acepta que Dios le vaya a quitar sus logros, que le vaya a derrumbar de ese pedestal en que se ha subido. Por lo tanto, este rey no recuerda, no acata y no prevé lo que le puede suceder. Por supuesto, hay que decir que el soberbio desconoce a Dios, no obedece a Dios, no sigue las enseñanzas de Dios. Vamos a mirar en el segundo punto que lo he titulado El castigo de la soberbia y la necedad. Allí mismo, en el capítulo 4 de Daniel, versículos 31 al 33, dicen: Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. He aquí el castigo del soberbio. Toda persona que manifiesta este sentir, creyéndose que sus logros, sus metas alcanzadas, sus objetivos realizados, sin tener en cuenta a Dios, va a recibir el derrumbe
de su posición mental, social, espiritual. El soberbio recibirá castigo de Dios porque es que Dios ha sido parte de sus logros, ha sido quien ha propiciado esos alcances, esos éxitos, y no reconocer a Dios, entonces Dios quita lo que Él ha hecho por aquel. Y eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Dios lo va a humillar al extremo, despojándolo de su reino, quitándole la jerarquía monárquica, anulando su poder, derrumbando su pedestal, quitando su petulancia y cambiando su naturaleza humana por la de una bestia, en un ser repugnante, en un ser que no puede lucir sus ropajes de rey, no puede seguir haciendo alarde de sus logros, y se le quitará la imagen que ha logrado, diciendo él que es por su trabajo, por sus medios, y entonces va a ser humillado a tal punto que será burlado, menospreciado, denigrado. Este es el castigo que recibió Nabucodonosor por hacer alarde de sus logros, de decirle a grito entero a la gente y ante él mismo, por supuesto, que sus logros, sus éxitos, sus alcances, las obras que ha hecho en Babilonia ha sido porque él lo ha planteado así, lo ha querido así, lo ha luchado así, dejando a un lado la injerencia de Dios, dejando a un lado la obra de Dios en su vida, que ha tenido parte, gran parte, para que él haya logrado todo lo que él ve. En el punto tercero, que he titulado La razón cambia al soberbio, y que la encontramos allí mismo en el capítulo 4 de Daniel, versículos ahora del 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor, al sentir el despojo de su poder, de su sentimiento de monarca, de la autoridad que le daba para gobernar un pueblo, y al verse como una fiera, al sentir el desprecio de los demás, al ser ignorado como rey y al ser humillado de tal manera que él se desconoce, entiende que todo eso le pasó porque despreció a un Dios que hizo parte de todos sus logros, de todos sus éxitos, y no le tuvo en cuenta. Entonces ahora da su confesión, expresa lo que siente, y eso es lo que aparece en estos versículos últimos que hemos leído. Aquí él dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, clamó a Dios, buscó a Dios,
involucró a Dios en su vida y entonces reconoce que Dios es grande, es poderoso, es creador, es ayudador, es cooperador del ser humano, sea quien sea, por supuesto. Y entonces lo alaba, lo glorifica, lo exalta y lo pone como su Dios. Y es que una persona humillada, una persona derrumbada, una persona que está en el piso después de haber estado en las alturas, después que ha logrado tanto pero que ahora no tiene nada, después que ha sido exaltado y admirado por los seres humanos y ahora esos mismos le humillan precisamente porque se volvió soberbio, entonces recapacita y estas reflexiones hacen que él clame a Dios, busque a Dios y lo hace y nos lo dice a todos a través de este testimonio que está dando en la palabra del Señor. Reconoce que Dios está por encima de todos los reyes, de todos los gobernantes, de todos los seres humanos, y que Él hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Se siente castigado por Dios, recordando las palabras de Daniel cuando le previó, le amonestó, le aconsejó que tuviera misericordia, que redimiera sus pecados, que cambiara de mentalidad, que no se expresara así de la grandeza y de los logros que había tenido, no teniendo en cuenta la ayuda divina, la presencia de Dios en su vida para tales éxitos. Nabucodonosor, ahora derrumbado, humillado, sin nada, con un cuerpo transformado en un animal, clama a Dios, reconoce a Dios y lo busca de todo corazón y lo exalta como el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los hombres, el Dios que tiene soberanía ante todos los seres humanos. Aquí pues, Nabucodonosor, ejemplo del soberbio, de aquel altivo, de aquel orgulloso de sus logros, ahora derrumbado, reconoce a Dios, le clama, le busca, le pide clemencia, le pide misericordia, le pide perdón por esta altivez que había tenido y como consecuencia de esta está siendo castigado con este cuerpo y con este derrumbe de su ego y de su postura como monarca, como rey, como ser humano. Interesante pues lo que está viviendo en este momento Nabucodonosor. También aquí en estos versículos él habla de que luego de el perdón, del pedir perdón a Dios, de reconocer a Dios en su vida y de aceptar el castigo como parte del aprendizaje, entonces Dios le quita su castigo, le libera, vuelve a su estado normal, quitándole aquella forma de bestia y lo exalta, le impulsa al pueblo a volver a reconocerlo como el rey de Babilonia. Nabucodonosor aquí expresa que cuando el soberbio se arrepiente, cuando el orgulloso entiende que está haciendo mal y que la soberbia es un pecado, que el orgullo es un pecado, y le pide perdón a Dios, Dios le quita el castigo o Dios lo perdona y lo exalta mucho más que cuando él en su ego se sentía importante, se sentía el exitoso y entonces Dios ahora con el perdón, con la misericordia, con su amor, le va a exaltar de una manera diferente. Conclusión, todos los soberbios serán un día castigados por Dios. Y la misma sociedad castigará al soberbio. Ese es otro tipo de castigo que el soberbio debe percibir, debe entender que la gente lo menosprecia, que la gente le rechaza y debería
antes de perderlo todo, antes de ser destruido, pedirle perdón a Dios y ser una persona humilde, una persona sensata, una persona que entiende la grandeza, el poder, la misericordia de Dios en su vida. Y sobre todo reconocer que Dios ha sido parte fundamental de sus logros, de sus éxitos, de sus alcances. Si esto ocurre, entonces el soberbio se convertirá en una persona sensata que entiende la vida y podrá cambiar de mentalidad, cambiar de corazón, cambiar el espíritu. Aplicación. Este mensaje está dirigido a la persona que es orgullosa, altiva, soberbia. Al reconocerse como soberbio, puede llegar a la conclusión que ha creado un mundo falso, un mundo de desprecio por los demás, un mundo que no tiene en cuenta la injerencia de Dios en la vida. Le da tanta superioridad que se equivoca muchas veces sin reconocerlo y piensa que él tiene la razón siempre, porque se obnubila en sus conclusiones, en sus decisiones, y piensa que todo lo hace perfectamente bien y nadie tiene por qué criticarle y menos enjuiciarle. Reconocer también que la soberbia le ha ocasionado enemistades, rechazos aún de sus propios familiares y le ha quitado ese sentir de sociedad. Reconocer también que no pensó en que Dios era el dueño de su vida, el facilitador de los procesos que ha alcanzado y de cómo Él le ayudó para obtener aquellas cosas que le han llevado a ser reconocida como alguien superior. Ante esas reflexiones, usando la razón, por supuesto, debe recurrir a Dios, debe pedir perdón por sus pecados, ser una persona misericordiosa, recomendaciones que le hizo Daniel a Nabucodonosor y no las tuvo en cuenta, sino que cuando ya se vio castigado, ya se vio derrumbado, ya se vio fracasado, entonces sí pensó en recurrir a Dios, y esto es lo que nos presenta finalmente el texto, de involucrar a Dios en su vida, de decirle a Dios, perdóname mi forma de entender mal mis logros, de mis hazañas, de mis victorias, no involucrándote a ti. Aplicación. Hoy, si usted es un soberbio y un orgulloso, usted le puede decir eso al Señor. Perdóname, he sido un necio, no he entendido quién soy y sobre todo no conocí tu intervención en mi vida. Dígale hoy al Señor eso en una oración. Arrepiéntase antes que le suceda cosas terribles que lo derrumben, lo destruyan. No haga como Nabucodonosor, que Daniel le habló, le previno sobre lo que le iba a suceder y Nabucodonosor no pidió perdón a Dios, no hizo misericordia, no se volvió humilde y pasó probablemente unos 7 meses en esa situación de derrumbe, de humillación, de tristeza y que al final, al arrepentirse, pues Dios le liberó, Dios le cambió, Dios le transformó. Hoy es el día de hacer los cambios para que Dios sea el Dios de aquellos que no le han reconocido, que no le han involucrado en sus vidas, habiéndolo Dios hecho. Y entonces, si eso ocurre, la vida será mejor para aquel que antes era soberbio, pero que ahora, reconociendo a Dios en su vida y teniendo el arrepentimiento y el perdón de pecados, su vida será apreciada por sí mismo, pero también por los demás. Que la bendición del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.